Bien, bien hermanos, hoy vamos a leer un pasaje. La meditación va a tratar, como siempre, de los pasajes que leemos, que está en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7. Buscamos el Evangelio de Lucas, capítulo 7. Lucas 7. Vamos a orar. Padre bueno, queremos agradecerte por la porción que hoy vamos a meditar. En el nombre de Jesús te rogamos que nos ayudes, enviando desde lo alto la iluminación y el buen entendimiento de tu voluntad. Bendícenos a todos los que estamos en este lugar. Háblanos y enséñanos, Señor, porque hemos venido a oír y a recibir lo que tengas para nosotros. Gracias te damos por todo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, cuando nosotros hacemos un repaso de la historia bíblica, empezando la lectura de la Biblia por el libro de Génesis, encontramos que la creación del hombre, Dios no creó un pueblo, Él creó un hombre, Adán. Ante la necesidad del hombre, Dios crea la compañera idónea que fue una mujer. Entonces, surge una situación posterior que viene a ser el pecado. Nosotros conocemos la historia, no vamos a repetir las razones y todo. Solamente que a causa del pecado, lo que hay entre el hombre y la mujer es una acusación. Y luego surge una situación nueva que se llama enemistad. Por ejemplo, Dios le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre ella y la mujer, entre su simiente y la simiente de la mujer. Pero la enemistad no solamente es entre la mujer, su simiente, y la serpiente y su simiente, que viene a ser la enemistad de Cristo con Satanás, sino surge la enemistad dentro de ese círculo, esa familia, la primera familia de la tierra, en el siguiente pasaje que es Caín y Abel, donde Caín mata a Abel. Para que una persona pueda matar a otra, y no en defensa personal, porque pudiera ser que la muerte se dé a causa de que uno defiende su vida, no hay intención de matar, pero la muerte sucede como consecuencia pues de que se defendió de una manera que inevitablemente ocasionó la muerte de la otra persona. Si no es así, estamos hablando de un homicidio cuando ahí hay intención. Entonces, lo que hubo en Caín fue intención, la intención de matar a su hermano Abel. Pero el asesinato de Abel surge de muchas cosas que suceden en el corazón de Caín. En principio, el corazón de Caín no era bueno. Por lo tanto, todas sus acciones y todo lo que de su corazón podría surgir no eran cosas buenas. Por ello que la ofrenda de Caín no fue aceptada por Dios, no le fue agradable. La de Abel sí. Pero la historia, ya más adelante, es una historia donde se manifiesta la separación. O sea, donde hay enemistad, obviamente hay separación. El hombre está separado de Dios a causa de la enemistad que hay por razón del pecado. El pecado separa al hombre con Dios y no hay forma de volver a unir. No se puede. Porque, sencillo,
el tratar de unir a un hombre con Dios debería ser el resultado de un acto muy, no solo generoso, sino muy poderoso, algo que pueda resolver esa enemistad, que involucre resolver el tema de la maldad en el corazón del hombre, porque el pecado no solo separó a Dios con el hombre, sino que contaminó al hombre con maldad. Entonces, ¿cómo podría el hombre resolver eso? Si por causa del pecado todo en el hombre ha sido contaminado, no podría surgir una buena idea, una buena razón, un buen acto que determine la reconciliación con Dios. Por eso que el apóstol Pablo recoge el texto del Antiguo Testamento cuando dice: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Nada. El hombre en su estado natural no busca a Dios, así usted vea manifestaciones religiosas de las más intensas que puedan existir. Eso no es buscar a Dios. Toda manifestación religiosa es sencillamente desviación. O sea, si usted piensa que antes, porque hizo su primera comunión y usted era muy dedicado a las cosas religiosas, ya tenía usted un mayor acercamiento a Dios, eso no es así. Eso solamente era desviación. Nos habíamos desviado del camino, porque estábamos separados de Dios, a razón de nuestra enemistad, por cuanto habíamos ofendido a Dios. Entonces, toda persona lleva eso y no la puede cambiar, no puede cambiar. La enemistad con Dios no se puede resolver en ámbitos humanos. Entonces, tiene que para que, en el plan de Dios, para nosotros para nosotros entender los designios de Dios, sus intenciones, es muy complejo, es muy difícil. Porque imagínese usted lo que se concibió en la mente de Dios, en su pensar y en su razón, siendo en la dimensión de Él, tratar nosotros de analizarlo con las dimensiones de nuestro pensamiento y razonamiento, eso es imposible. No hay quien entienda a Dios. Nosotros no podemos entender los caminos de Dios, las razones de Dios. Cuando yo encuentro a alguien que discute alguna postura bíblica que estoy tratando de enseñarle y digo, qué pobre realmente es nuestro razonamiento, qué complicado, complicamos. Nos sentamos en esas sillas, pero muchas veces no estamos dispuestos a abandonar nuestra forma de pensar para entender las cosas como Dios las entiende. Esa es la gran dificultad. Podemos estar sentados ahí 40 años de nuestra existencia cristiana y finalmente no entender a Dios porque sencillamente no queremos entender a Dios, porque no aceptamos a Dios, porque no nos gusta la forma de pensar de Dios. Imagínense, si así pasa con el Dios que es perfecto, ¿cómo piensan ustedes que nos va a ir bien con gente que es imperfecta? Por eso que las relaciones humanas siempre sufren las enemistades y los rencores y los desamores y los rechazos y las violencias y los odios. La gente que empieza una relación jurándose amor eterno terminan acuchillándose al poco tiempo. Y uno dice, ¿por qué puede ser el hombre tan cambiante? Por la propia naturaleza humana, que es tan imperfecta, es tan contaminada. Si nos ajustásemos a la manera de Dios, las cosas serían mucho más buenas. Pero hay que empezar, y uno empieza con el acto de reconciliarse con Dios. Si no hay una reconciliación con Dios, no se puede. Pero la reconciliación significa que uno tiene que satisfacer la demanda de Dios producto de la ofensa que hemos cometido. Es decir, si yo te ofendo, ¿ok? Y a razón de esa ofensa nos hemos enemistado
yo tengo que procurar reconciliarme contigo y tengo que satisfacer esa ofensa. No sé, humillándome, hablándote diferente, trayéndote algo, dándote lo que te quité, no sé, lo que haya significado el resultado de nuestra enemistad. ¿Qué le podríamos dar a Dios, dígame usted, si nos queremos reconciliar con Él? ¿Qué le darías? Dinero. Absurdo. Dios no necesita los centavos que tenemos. No. Dios no tiene necesidad de dinero. ¿Qué le daríamos? Nuestras casas, que tanto queremos. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres, como si tuviese necesidad de algo. No. ¿Qué le daríamos? La vida de nuestros hijos. Si son nuestros hijos, llevan nuestra simiente, llevan nuestra imperfección, llevan todo lo que nosotros somos y tenemos. ¿Eso le vamos a dar como cosa preciosa? Será precioso a nuestros ojos, pero no es precioso a los ojos de Dios. Lo único que Dios busca, mis queridos hermanos, en la reconciliación, es un corazón arrepentido. Eso es todo. Pero el tal arrepentimiento implica también algunas cuestiones que para nosotros es muy difícil, es muy difícil. Mire usted, la reconciliación con Dios es el resultado del perdón de Dios. Es decir, tú me ofendes y vienes y me dices, perdóname. Yo te digo, ok, te perdono. La reconciliación surge del perdón. Entonces, el perdón mío es una gracia, es un favor que yo te otorgo. Porque tú me estás solicitando y yo te lo estoy dando. Perdóname, Ángel, te perdono. ¿Qué has recibido? Esto que llamamos perdón. ¿Pero eso qué cosa es? No es esto. Ángel, perdóname. Mira, ¿sabes qué? Me tienes cansado con el asunto de tu perdón. Te voy a perdonar. Pero entiende una cosa. Una vez más yo no te acepto. Ya, eso no es perdón. Pero eso es lo que hacemos todo el tiempo. Nosotros perdonamos condicionalmente. Dios perdona incondicionalmente. Esa es la gran diferencia. Para nosotros, perdonar incondicionalmente es solamente otorgar perdón sin mediar ninguna exigencia. Ni tampoco no exigimos nada. Nada. Entonces el perdón de Dios es pues dentro del ámbito suyo, es muy misterioso para nosotros. Sin embargo, llevado a los términos prácticos, el Señor Jesús nos enseña que es también muy sencillo. Puede ser muy incomprensible a nuestro razonamiento, pero es muy sencillo si nosotros estamos dispuestos a subirnos a ese coche, al coche del perdón de Dios. Vamos a leer Lucas 7, versículo 36. Dice de la siguiente manera, Lucas 7, versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50.
Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿Qué situación más especial? Y le voy a explicar por qué, porque si no explicamos estos asuntos, no vamos a entender bien. Escuche, atento, no cabecee, no se duerma, no se distraiga, no esté pensando en la tetera que posiblemente dejó prendida ni en la plancha que dejó enchufada, ¿ok? Que si cerró la puerta o si puso agua para el perro. No se preocupe nada de eso. Eso ya usted desde acá no va a poder hacer nada. Si llega, están los bomberos, bueno, para Dios será. ¿Ok? Bueno, pues, escúchame entonces. En el mundo judío es el mundo de los prejuicios. El judío es prejuicioso. La cuestión pecado, limpieza, pecaminoso, pureza ha sido llevado a su máxima expresión. De tal manera que el judío vive en un entorno tan religioso que él se cuida de hacer todo lo que sea correcto, puro y limpio. Pero eso hay que entenderlo bien. Si bien es cierto, el Antiguo Testamento habla de alimentos puros, animales puros y situaciones de la vida cotidiana que tienen que ver con la pureza, estos señores han interpretado esos pasajes en el tiempo de Jesús y han llevado su aplicación hacia un punto equivocado, totalmente equivocado. La mala interpretación de la Biblia nos lleva pues a tremendos errores. Hay que tener mucho cuidado. Lo que pasa con ellos es que ellos consideran que si algo es impuro o pecaminoso, ellos no van a tener contacto con, nos suena correcto. Ok. Entonces, han hecho han construido sus vidas en base a los prejuicios por quién es quién, a quién debo yo de hablar, a quién no le debo de hablar, a qué casa tengo que ir, en qué casa no puedo estar, a quién invito a mi casa y quién no es digno de mi casa. Estoy buscando yo, basado en mis prejuicios, a la gente más selecta con quien yo me voy a relacionar, porque los otros son muy inmundos o son muy comunes o son muy ya desechables. Por ejemplo, las pecadoras, que en este caso es una prostituta. ¿Existían rameras en el tiempo de Jesús? Existían. Eran totalmente segregadas, pero eran muy solicitadas. Y las rameras no tenían participación en la vida pública y religiosa de Israel. Ellas estaban totalmente marginadas, por ejemplo, de las sinagogas. Jamás un rabí, un principal de la sinagoga, iba a permitir que una ramera entre a ese lugar. Porque en ese lugar se va a leer la ley. Y para ellos la lectura de la ley es una cosa sagrada. Si yo me pongo a leer la Biblia acá, la gente se duerme. Ahí en la sinagoga no se podían dormir. Porque cuando ellos iban, asistían a esas reuniones, para ellos ver los rollos, que en nuestro caso ya es un libro compaginado así, los rollos que se sacaban y se ponían, para ellos era una cuestión tan reverente, prestaban total atención y procuraban memorizar los pasajes.
ese no era el privilegio de las rameras ni los pecadores. ¿Quiénes eran pecadores? Todos aquellos que vivían al margen de estas cuestiones. Por ejemplo, los publicanos. ¿Quiénes eran los publicanos? Eran los cobradores de impuestos. A ellos tampoco se les permitía. No. Entonces, un fariseo, que es un personaje alabado en esa sociedad por su conducta, porque es un hombre cumplidor de toda la ley, es un hombre pues ejemplar en su devoción, en su vestimenta, en toda su vida es ejemplar para ellos. Los fariseos eran alabados por su religiosidad extrema. Un fariseo en la calle no saludaba a ninguna mujer, no le dirigía la palabra a ninguna mujer, así sea su familia. Un fariseo no saludaba a un pueblerino. Un fariseo solo se relacionaba con fariseos y con gente muy rica. Nunca con gente pobre e ignorante, menos con galileos. Y si un fariseo va a invitar a su casa a comer a alguien, que es un honor ser invitado por un fariseo, y la gente tenía por honor, se sentía honrada si invitaban a un fariseo y el fariseo venía a su casa. Un fariseo ha venido a mi casa, hermano. No te puedo creer, yo hace tiempo estoy buscando uno y nadie quiere venir a mi casa. El fariseo en este caso invita al maestro, al Señor Jesús, porque reconoce que viendo las multitudes ir tras de él y habiéndolo escuchado, el fariseo se queda sorprendido y admirado. Y como todos quieren estar con Jesús, él tiene la muy buena idea de llevar a Jesús a su casa. Así él también sube un poco de estatus. Entonces invita al maestro a su casa. Maestro, ven a mi casa a comer. Entonces Jesús fue con él. Se imagina, la casa del fariseo era el centro de atención del barrio, porque el maestro Jesús había llegado allí. Con él llegaron los 12, más toda la gente que le seguía, más toda la población que estaba conmocionada, porque ya sabían quién era Jesús. Pero el que se sentía en la gloria era el fariseo, porque tenía al maestro, que rompió todos los esquemas, lo tenía en su casa. Imagínate pues, que yo te visito a tu casa y encuentro en la sala a Messi sentado ahí conversando contigo. Entonces yo me quedo boquiabierto y digo, ¿qué pasó acá? ¿No es cierto? Imagínate, no sé, que sucede una cosa así. Bueno, Jesús en la casa del fariseo. El fariseo contento, orgulloso de que su casa haya sido visitada por el maestro. Él buscaba gloria para sí. Él no lo invitó porque quiere resolver un asunto con Jesús. Él no está trabajando su corazón con Jesús. No. Él solo quiere ser encumbrado en estima, en admiración. Nada más. Y ahí está el Señor sentado a la mesa, sentados en pequeños taburetes, casi en el suelo. Las mesas eran chatas, bajas. No usaban sillas como las nuestras, eran diferentes. Ahí están. Jesús está sentado al centro, a su derecha está el fariseo, y así van ordenándose en filas. Pero no puede entrar todo el mundo a la casa del fariseo, y el fariseo tampoco va a permitir que todo el mundo entre allí. Pero no se percataron que una mujer pecadora, oyendo que Jesús estaba en la casa del fariseo, se atrevió a ir y se introdujo en la casa. Y mientras todos están concentrados en la comida que está delante, la mujer vino por detrás. El asunto es que ellos no se sientan con las piernas así como si nosotros nos sentásemos con las piernas cruzadas. Ellos se sientan con las piernas para el costado, sentados sobre una cadera con los pies para este lado. ¿Entienden, hermanos? O ponemos acá al hermano Brian para que se siente así. No. Ya me entienden entonces, con los pies así al costado. Entonces vino la mujer por atrás. Hizo una cosa que sorprendió a todos. ¿Qué pasó con la mujer? La mujer entró llorando. Pero pues no es ese llanto de telenovela que le sale
una lágrima que corre así con las recontrajustas llega por acá. No. ¿Se imagina usted que las lágrimas de esa mujer caían sobre los pies de Jesús? Ella estaba llorando sobre los pies de Jesús. Era tan abundante las lágrimas que los pies del maestro se mojaban. Todo el mundo mirando. Si la mujer hubiera intentado hacer eso con el fariseo le hubiera tirado una chalaca y le hubiera sacado a la pobre mujer por la ventana. Jamás la lágrima de una pecadora me va a tocar a mí. ¡Qué osadía, por Dios! Porque si esa mujer osa tocarme, su pecado va a ser transmitido con esas lágrimas. Es el concepto de ellos. Si ahí se sentó una mujer, ellos no se sientan ahí, porque para ellos la mujer, para comenzar, ya era un problema en la creación, y yo no me voy a sentar donde se sentó una mujer. Pero la pecadora es una mujer ya de la más baja calaña para ellos. Y la mujer lloraba. Y como los pies de Jesús estaban mojados por esas lágrimas, ella con sus cabellos largos empezó a secar los pies de Jesús. No había toalla. Ella no trajo toalla, no trajo agua. Sus lágrimas reemplazaron al agua y sus cabellos reemplazaron a la toalla. Y una vez que los secó, la mujer rompió un frasco de perfume, seguramente muy caro, y ungió los pies del Señor con ese perfume. Todos estaban callados, quietos, sorprendidos, nadie hacía nada. Seguramente que, claro, los pensamientos en las cabezas, nadie lo decía. Entonces, el fariseo que había invitado a Jesús, se llamaba Simón el fariseo, él pensó, habló para sí mismo y dijo con mucho prejuicio, si fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo toca. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía? Si Jesús sabía lo que estaba pensando este fulano. ¿Tú crees que Jesús no sabe lo que es esta mujer y lo que es este señor y todos estos de acá? Pero por supuesto que sí, Jesús lo sabe. Tú me preguntas, ¿y cómo es que el Señor lo sabía? Porque el Espíritu Santo le mostraba a él quién era quién. Él no necesitaba preguntarle a la gente, ¿tú qué crees que es esta mujercita? ¿Por qué está tan afligida? Jesús sabía perfectamente quién es y los pecados que esta mujer ha cometido y la condición de su corazón. Pero le sorprende el pensamiento del fariseo. Bueno, no le sorprende en todo caso. Entiende el pensamiento del fariseo que rechaza el acto de la mujer, pero observa más la actitud del maestro. ¿Cómo permite que la mujer lo toque? Esta mujer pecadora. Pecadora. Sus lágrimas, qué asco, por Dios. Su cabello, se me escarapela el cuerpo. Qué desperdicio de perfume. Entonces Jesús, entendiendo estos pensamientos, le hace pues la pregunta al fariseo. Simón, una cosa tengo que decirte. A ver, di maestro. Bueno, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Cantidad fuerte de dinero. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Si el banco me dice, señor Cuba, usted nos debe 50 soles, pero se lo perdonamos, yo le diré, muchas gracias. Pero si yo le debo 500,000 soles al banco y el banco me manda una carta y me dice, señor Cuba, le perdonamos los 500,000, yo solo le voy a decir muchas gracias.
Ya, usted sale y me hace un raspón en el carro. ¿Ok? Es una raspadita. Entonces me dice, pastor, perdone, calculé mal y le raspé el carro. No se preocupe, hermano, no es problema para mí. Pero usted sale y se lleva me hunde el carro y se lleva el faro trasero. Me dice, pastor, perdón, se me escapó el pie del embrague y embestí su carro en retroceso. En el primer caso, si solo me raspó, yo le digo, no se preocupe, hermano, usted va a decir, qué buena gente el pastor, no me cobró. Eso me hubiera cobrado, ya sacando números, ¿sabes? Ese paño me hubiera costado aquí en aviación unos 200 soles, pero yo no le iba a llevar a aviación jamás a pintar el carro, estropearía el carro. Sencillamente lo dejo ahí, no se preocupe, hermano, eso no es problema. Nomás no ande chocando a los carros de los hermanos. Pero si el daño es fuerte, me imagino que el faro trasero debe estar, no sé, ¿cuánto estará? Estará pues $600, $700. Y la planchada, para que quede bien con la pintura, sobradamente volamos. Y yo le digo, no se preocupe, hermano, esas son cositas. No tiene sentido. ¿Pero usted está bien? ¿Sí? No se preocupe, hermano, déjelo ahí. Usted se queda lelo, frío. Oye, le abollé feo el carro al pastor y me perdonó. Seguramente que el siguiente domingo usted está ahí en la puerta con una canasta así grandota, así, pastor, para usted. Y ahí tengo café, chocolate, tengo, que es lo que más me gusta. ¿O no? O sencillamente, caray, menospreció el asunto. Tonto el pastor, oye, le apoyo y no me cobra el pastor. Yo se lo hubiera cobrado el doble. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Fíjese lo que significa el perdón. Lo que Jesús había hecho con esta mujer al recibir esto que hacía era otorgarle perdón. Pero en la mente del fariseo no cabía perdonar, porque esta mujer es de esta clase, a esa clase de mujeres no se les perdona. A esta clase de mujeres se les expulsa, se les arroja, se les bota. No se puede perdonar eso, porque es pecado, es suciedad, es inmundicia. Entonces, cuando Jesús le dice, los dos acreedores, uno 500 y el otro 50, lo que Jesús está diciendo es, esta mujer me debe 500, en cambio tú me debes 50. ¿Por qué? Porque el fariseo está expresando una falta frente al maestro. ¿Cuál es la falta? Jesús más abajo le dice, bueno, el fariseo responde, ¿no? ¿Quién le amará más? Y él dice, bueno, yo pienso que aquel a quien perdonó más. Ciertamente, dice el Señor, rectamente has juzgado. Mira, Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Lo que debió haber hecho Simón el fariseo es, apenas llega el Señor, haber traído agua, él o un siervo. Si hubiera sido él, hubiera sido excelente haber lavado los pies, haber honrado a su huésped distinguido. Es decir, ¿lo traía para que me honre o lo traigo para yo honrarlo? ¿Cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi propósito? Debió haber sido, yo quiero tener a Jesús para honrarlo. ¿Ok? Pero ¿dónde nace eso de que yo quiero honrar a Jesús? Solo venimos a la iglesia y no tenemos la razón para honrar a Dios. Entonces la devoción es fría. La expresión de gratitud es poca. Hasta mis ofrendas son minucias. Mi aprecio por todo esto es mínimo. Porque no he venido a honrar. ¿Sabe Dios a qué he venido? Quizás porque quiero verme con alguien, o porque quiero comer el sanguchito de pollo, o porque quiero ver a ver quién se bautiza. Me invitaron para eso, traje mi mejor celular para tomarle la foto. No sé, pues.
¿Para qué vine? Para que después no me llamen y me pregunten ¿por qué no viniste? ¿Por qué y para qué? Simón el fariseo no puso agua para los pies de Jesús, mas esta mujer ha regado mis pies con lágrimas. Con lágrimas. Saquémonos una lágrima, hermanos. ¿Han visto esos artistas cómo lloran en las películas? A veces uno se queda sorprendido de algunas escenas donde la actriz, ¡guau!, es un baño de lágrimas. Y uno dice, qué bárbaro, qué arte. ¿No? Increíble cómo llora. Yo vi una escena donde el actor tenía que hacer gritos y acciones de dolor, pero no le salía. Y la chica estaba esperando, pero no le salía el grito y el llanto. Entonces, en el corte, lo que hace la actriz, antes de que empiece, es que le mete una patada en la zona baja al pobre actor. Y ahí empiezan a filmar y él ¡ah! Y se tira sobre el piso. Obviamente salió excelente. ¿Ah? No necesitaba practicar, porque la patada fue reverente. Soberana patada en la zona más delicada. El pobre hombre gritó como si hubiera ensayado toda la noche. Pero en la vida, mis queridos hermanos, ¿cómo hacemos? ¿De dónde le salió a esta mujer tantas lágrimas? Del sentir la miseria en la que ella vivía, el saber que estaba cuestionada y sancionada por la ley divina, pero el merecimiento no merecido, perdón, el favor no merecido de ser perdonada. Ella entró allí para expresar la gratitud que sentía en su corazón por el perdón que Dios le había otorgado. Entonces le era inevitable a ella derramar sus lágrimas, enjugar con sus cabellos y traer el perfume y derramar a los pies del Señor. Simón el fariseo, sabiendo perfectamente las reglas de hospitalidad a la cual estaba obligado, no le puso ni agua al maestro. Nada. No le dio beso, porque había que recibir con un beso. ¿Se acuerdan el beso de Judas? Cuando Judas se encontró con Jesús, maestro, y le dio un beso. Estos judíos se besaban. Nosotros los peruanos no tenemos la costumbre de besar a los varones. Yo me acuerdo en una reunión de pastores, vino uno que decían que era libanés, no sé qué, pero que era pastor, un gordito alto, muy extrovertido, saludó a todos, no sé en qué idioma, y se puso a besarnos uno por uno. Cuando yo vi que venía a besarme, dije, Padre mío, ¿qué hago, por Dios? Y tenía unos labios así gordos. Y dije, me va a chupar el mentón, llegó de mí. Los rusos se besan en la boca. Así que si vas a Rusia, piénsalo bien. Los varones. Bueno, Jesús no fue recibido con un beso. Es el reconocimiento al mayor. ¿Quién besa a quién? A ver, yo besaba a mi papá. Hola, papito. Yo iba, saludaba. Él no venía a saludarme. Yo iba y le saludaba, hola, papito, y le daba su beso en la mejilla, o su beso en la frente, o su beso en la cabeza. Hola, hijito. Cuando mi papá salía de viaje y nosotros estábamos medio dormidos, él se acercaba y él nos besaba. Chao, hijos. Nos daba un beso. Estudia, me decía, y se iba. Bueno, pues, es decir, quien besa, otorga algo, ¿no es cierto? En este caso, mi papá estaba otorgando mucho cariño a su hijo. O en el caso mío, yo estaba expresando mucha honra por mi papá. Cuando Jesús entraba a esa casa, él iba a honrar la casa. Entonces había que darle honra a él, había que ser recíproco.
Entonces debía haber sido recibido con agua para sus pies y después secarle los pies y después recibirle con beso. No, esta mujer no cesa de besar mis pies. No mi mejilla, mis pies. Es un acto de humildad, de humillación. No ungiste mi cabeza con aceite, que era la siguiente expresión de hospitalidad. Eran aceites aromáticos y se le ungía en la cabeza. Pero no, eso no hizo Simón el fariseo. Simón el fariseo se quedó faltante de expresiones de gratitud o de reconocimiento del favor inmerecido. Él no estaba recibiendo nada que su corazón necesitase. No, él estaba buscando algo que su corazón no necesitaba. Él quería exaltación, pero no se estaba humillando. Por lo tanto, él no iba a ser honrado, no iba a ser galardonado. Ella sí. Porque apenas entré, vino llorando sobre mis pies, mojó mis pies con lágrimas, los enjugó con su cabello y luego echó el perfume en mis pies. Entonces la comparación quedó completa en la ilustración. A quien mucho se le perdona, mucho ama. A quien poco se le perdona, poco ama. Este señor no se sentía perdonado. Él no invitó a Jesús para que lo perdone, no. Entonces sus expresiones para con Jesús fueron mínimas. Sentarlo allí, ponerle la mesa y él al costadito para la foto. Es todo lo que él buscaba. Nada más. La mujer, por el contrario, no fue invitada, pero se metió allí. Y llevó su corazón y lo derramó delante del Señor. Y luego lo besó. Y le ofreció la riqueza de su vida, su perfume, en un frasco de alabastro. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Nosotros podríamos calcular de cuántas cosas el Señor nos perdonó, cuántas cosas. Si pudiéramos nosotros, es imposible llevar la cuenta de todas las cosas malas que hacemos, que hemos hecho y seguramente que vamos a hacer. No hablemos a veces de los pecados que son gravosos o muy ofensivos, los que son más visibles, porque eso sí señalamos mucho. Pero cuánta hipocresía a veces hay, o cuántos malos pensamientos, o cuántas actitudes como Simón, muy religiosas, que al Señor le desagradan. Cuántas palabras cargadas con un doble sentido, cuántas mentiras, cuántas omisiones intencionales, cuántas faltas a la verdad en todo el ámbito de nuestra vida, familiar, laboral, religiosa. Actuamos como si Dios fuese miope, tuviese cataratas o fuese ciego. Y todas nuestras acciones son contadas por el cielo. Si esas no fuesen perdonadas, nosotros no entraríamos a la vida eterna. Pero la vida eterna no se entra por justicia personal o porque te portas bien, porque recuerda que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Veneno de áspides hay debajo de su lengua. Solo vive caminos de desventura. O sea, nosotros no tenemos forma de entrar por nuestras propias obras al cielo. Necesitamos ser reconciliados con Dios y la reconciliación viene por medio del perdón. Pero uno tiene que entender la dimensión del perdón. Yo realmente no puedo hacer nada para que Dios me perdone. Dios me perdona por su pura gracia. Su pura gracia. No la merezco. Nadie merece el perdón de Dios. No la merecemos. Aún un sicario no merece el perdón. Al sicario lo perdonan si sigue matando. Un extorsionador no merece el perdón. Lo perdonas y sigue extorsionando.
¿No es así? La policía atrapa a uno y dice, a este ya lo habíamos agarrado 2 veces antes, pero el Poder Judicial lo soltó. O sea, ese señor va a hacer eso, toda su vida va a hacer eso. No sé qué país del Asia, no sé si es Malasia o es Vietnam, no sé qué país, extirpó la corrupción y la delincuencia. ¿Cuál es? ¿Ustedes saben? Singapur. Bueno, aparte hay otro más. Bueno, en esos países ellos no piensan en meter a la persona a la cárcel. No. Especialmente al que comete un delito de corrupción. Sencillamente la ley fue ley marcial. Te atrapaban en un acto de corrupción, te mataban. Te mataban. Para ellos era la única forma de cortar la corrupción en el gobierno, por ejemplo. Y el presidente les enseñó que la mayor honra es que si tú tenías un pariente corrupto, denúncialo. Era lo mejor que podías hacer para tu país. Cayeron, arrasaron con miles de personas. A ver, anda allá y haz lo que quieras. Nosotros no somos perdonados por nuestras buenas obras. No somos perdonados porque nos levantamos temprano y oramos. No somos perdonados porque leemos la Biblia todos los días. Todo eso es la consecuencia de nuestro perdón. El perdón es favor de Dios, un favor que no merecemos. ¿Ok? Dios no te condiciona para perdonarte, sencillamente te perdona. Le perdonó a la mujer. Tus pecados te son perdonados. Ve en paz. Ve e inicia una relación basada en el perdón. Eso es lo que le dijo prácticamente a la mujer. Entonces, qué gran problema el tema del pecado y qué gran remedio basado en el perdón. Miren ustedes, en el Nuevo Testamento hay, me parece, 4 palabras que se utilizan para perdón. Una es un poco complicada de traducir, pero las otras son más sencillas. Una de ellas significa pasar por alto. O sea, lo que hizo el Señor con nuestros pecados fue pasarlos por alto. Y si lo paso por alto, lo dejé atrás, porque ya lo pasé por alto. ¿Ok? No te lo voy a contar. Ese es perdón. Si perdonas a alguien, ya no puedes volver a mencionar el tema. Te he perdonado 15 veces. No se puede volver a mencionar. No. Es enviar lejos o dejar ir. Si vas a perdonar a alguien, nunca más tienes que acordarte de la falta. Porque si la vuelves a jalar a tu memoria, no perdonaste, porque no lo dejaste ir. Lo cual significa que nosotros ni siquiera en eso podemos destacar. No nos es fácil perdonar, ¿o sí? ¿Qué dicen ustedes? A ver, ¿qué dicen? ¿Fácil perdonar, hermanos? El pastor me tiene una, pero en su momento se la voy a arreglar. De entre todos ustedes, yo soy la persona que se carga más situaciones complicadas. Y tengo en mi haber, se los puedo decir, docenas y docenas de personas que se han ido ofendidas, molestas conmigo y que no me han perdonado cosas a su forma de ver, ¿no? Finalmente no es la mía la que prevalece, sino la del Señor. Pero si tu ofensa nace de tu orgullo y no de la justicia de Dios, no estás en la razón. No estás en la razón. Pero en fin, la mujer fue perdonada, sus pecados fueron pasados por alto. El asunto para Jesús, esta mujer perdonada no es la pecadora, no es la ramera,
¿Me entiendes? Es una hija de Abraham. Y recibió de ella la expresión de su gratitud, porque el que a mucho se le perdona, mucho ama. Mucho ama. En cambio, el señor fariseo, el señor Simón, complicado. Quien esconde su pecado no va a prosperar. No hay alabanza para esa persona de ninguna manera. Vamos a ver algunos pasajes. Efesios, vamos a la carta a los Efesios. En el capítulo introductorio a la carta de los Efesios, que es el capítulo 7, en estos versículos de alabanza a Dios que da el apóstol Pablo, Efesios capítulo 1, versículo 7 nos dice, Efesios 1, 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Se lo voy a traducir. La palabra redención significa liberación, básicamente liberación de una situación de esclavitud mediante un pago. Cuando dice que nosotros fuimos redimidos, es que fuimos librados, fuimos comprados de ese estado de esclavitud, fuimos hechos libres. Pero el que nos compró nos hace propiedad suya. El día que usted aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted pasó a ser propiedad de Dios, ya no del diablo. ¿Entiende? Ya no del diablo. Entonces, ¿cuál fue el pago? El pago fue la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Porque es vida por vida, la vida de un justo por la de un injusto. Entonces Jesucristo, el justo, murió por nosotros, los injustos. Su sangre trajo satisfacción a la demanda divina. Se requería eso y eso mismo pagó Dios por nosotros. Ya que nosotros no podemos, no accedemos, no tenemos posibilidad. Le dije al principio, ¿qué cosa podríamos dar nosotros para nuestro perdón? Nada, no tenemos nada. Quien lo tenía fue Dios y Él pagó la sangre necesaria para que nosotros fuésemos redimidos. Y consecuencia de eso, no podemos continuar cargando el montón de ofensas, porque si Dios me rescata, me libra del pecado, Él tiene que resolver toda la mala conciencia y todo lo que el pecado significa delante de Él. Lo que hace Dios es borrar todo. Borrar todo. Ustedes tienen en sus celulares, en la configuración de su WhatsApp, hay una acción en su configuración que dice vaciar chat, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya cuántas veces vaciaste ese chat? ¿Ah? ¿Nunca? No solamente a veces se llena, sino que a veces hay cosas medias raras ahí. Entonces, vaciar chat. ¿Cómo quedó todo? Limpio. Así quedaste. El Señor vació tu chat de pecados. Lo dejó limpio. El perdón de pecados. Señor, perdóname porque cuando fui niño maté. Dios te dice, niño, no. Yo te conozco desde el momento en que tú aceptaste. Desde ahí cuento yo. Antes de eso, nada. Nada. Desde ahí cuenta. Antes de eso, nada. Y desde ahí el Señor empezó a contar. Y me dijo, Ángel, aquí te estás equivocando. Yo le digo, perdón, Señor. Ok. ¿Y a dónde se fue el pecado? A la profundidad del olvido. ¿Por qué? Eso es lo que nos dice Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Más adelante, hermanos, antes de Apocalipsis. Primera de Juan, capítulo 1.
Versículo 9. Márquelo ahí en su Biblia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Yo no tengo que pagar nada por mi pecado. Ya Jesucristo pagó el precio de mi perdón. Lo único que yo tengo que hacer es reconocer que cometí el error y solamente confesarlo, pedirle al Señor perdón. Señor, perdóname. ¿No tengo que traer otro sacrificio? ¿No tengo que volver a crucificar a Jesús? No. Lo único que tengo que hacer es confesarlo y reconocerlo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, nosotros somos como Simón el fariseo. ¿Sabes qué? Ese hermanito, empezamos a señalar, ese hermanito una vez hizo, ese hermanito, ¿tú qué te metes? Tú no eres juez del hermanito. No eres juez. Para una cuestión de administración podemos decir, vamos a ponerle requisitos al servicio. Ok, entonces cada uno tiene un proceso en el desarrollo de su vida cristiana y tenemos que considerarlo. Ok, pero las faltas y los errores, nosotros no tenemos que estar contándolos. Yo no entiendo cómo el pastor puede permitir que ese hermano, esa hermana, ese de allá pueden hacer esa... Oye, un momentito, te has equivocado. Tú no eres Dios. Tampoco eres fiscal. Fiscal es el diablo. El diablo es acusador. Ningún creyente tiene que estar levantándose con una voz que acusa a su hermano. No, ese es el trabajo del diablo. No seas secretario del diablo en la iglesia. No. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Se acabó. Esta mujer, perdonada. Ve en paz. Tus pecados te son perdonados. Ya está. Entonces la reconciliación con Dios se hace efectiva. Por eso es que, habiendo sido perdonados, ahora somos adoptados por Él y renacidos espiritualmente. Adoptados en derechos, renacidos en naturaleza. Adoptados, este es mi hijo. Renacidos, el Espíritu Santo viene a nuestro corazón y empieza una nueva vida, la vida en Cristo. Todo resultado del perdón. Si no hay perdón, no hay desarrollo de nada. En un matrimonio, si no hay perdón, no se desarrolla nada. En una relación de hermanos que se han ofendido, si no hay perdón, no se relaciona nada. Nada. En absoluto. Así que no estés cargando ofensas ni resentimientos, ¿ok? Porque la falta de perdón trae enemistad, trae amargura, trae rencor, trae odio, rechazo y muchas veces violencia. No te enojes con tu familia, con tus hermanos, con tus hermanas, porque son tu sangre. Hay situaciones familiares que enfrentan, las herencias, por ejemplo, enfrentan a la familia. No. Nada. En absoluto. No pelees por 1 metro cuadrado con tu hermano o con tu hermana. ¿Sabes? Si estás viniendo los jueves, habrás aprendido que más bienaventurado es dar que recibir. La generosidad es alabada y honrada por Dios. No discutas, no te enemistes por dinero. Eso hace el avaro. ¿No? Por dichos o por palabras. Nosotros somos llamados para bendecir, no para maldecir. Cuando hables con tus hijos de tus hermanos o hermanas con quienes hayas tenido conflictos, cometes un error. Solo diles que tú amas a tu familia. Eso es todo. No transfieras a otra generación tus rencores. Nunca hagas eso. Nunca. Eso no hizo Jesús. Nunca. Cuando Judas se le acercó al maestro para traicionarlo con el beso, le dio el beso y le dijo: maestro.
Jesús no le dijo, rata inmunda, hipócrita, me das un beso. No le dijo eso. ¿Ah? ¿Qué le dijo? Le voy a decir la frase completa, completando los sinópticos. Dice, le dijo así más o menos. Dice, ay, a lo que vienes, Judas, y con un beso traicionas a tu maestro. Eso es todo. Eso es todo. Jesús no se cargó ese problema. ¿Qué? El que se lo cargó, ¿quién fue? Judas. Y su mala conciencia y el no buscar el perdón fue y se ahorcó. Es todo. Tengamos mucho cuidado con el tema. Caminemos en el perdón de Dios. No volvamos a recordar cosas pasadas ni estemos culpando a nadie de nada. Mantengámonos no solamente limpios, sino procurando tener relaciones limpias con todos. Eso es lo que manda el Señor. Textos en Colosenses hay varios, no hay tiempo para leerlos. Amado Padre,